al texto. Y pues ir poniendo también algo de lo que a mí me sucede pues como docente en el aula. Y siento que cuando más lo practicamos es como ir entrenando pues esa habilidad. Y lo más difícil es empezar. Pero ya teniendo el primer párrafo, como que eso le da pie a estructurar el segundo y luego el tercero, o un solo texto sin dividir en párrafos, ¿verdad? Pero eso fue lo más difícil, empezar, aunque sea con 5 palabritas, pero empieza uno a darle ese sentido y esa continuidad a las ideas y es como va surgiendo poco a poco. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Así me sucedió a mí, desde el principio, pues sí decía, ¿cómo le hago y qué pongo? Y estaba ahí tratando pues, de darle ese sentido, pero sí considero que al menos sí tener identificadas las palabras claves de cada criterio o del enunciado que nos está pidiendo y luego ver a qué dominio pertenece y luego ya me fui a lo que era el marco para la excelencia y ya de aquí ya fui tomando palabras claves y luego ya me remití a algunos documentos pues a tomar más palabritas que me dieran esa luz para poder argumentar la respuesta. Y fue así, maestra, como pude ayer entrenar un poquito. Muy bien, fue muy bien ejercicio. Y te retomo marcaste ya una estructura para ir construyendo. Gracias, maestra. Estuve revisando los textos, ya algún tardecito estuve enviando respuestas y hay muy buenos textos, chicos. Creo que nada más es cuestión de seguir practicando y de seguir puntualizando algunas situaciones en estas sesiones. Para continuar, me gustaría que empezamos, la maestra Cari nos hizo como un recorrido de cómo fue el proceso que ella siguió para contestar el texto. Me gustaría que ahorita nos hiciéramos una pausita y recordáramos qué vimos en la sesión de ayer, qué fue lo que aprendimos en la sesión de ayer que nos dio un poquito de claridad para el trabajo de la construcción de estas preguntas. ¿Qué recuerdan de lo que vimos ayer, que les dio claridad en lo que estaríamos haciendo en este segundo momento de evaluación? Yo aquí voy a ir registrando. ¿De qué se acuerdan de ayer, de lo que vimos en la mañana, antes de empezar a hacer el texto? Las preguntas orientadoras. Ajá. Una cosa fundamental antes de iniciar nuestra redacción, pues es identificar qué nos están preguntando, o qué es lo que necesitan que yo responda, identificar qué sé de eso que me están preguntando. Ok. Gracias, maestra, que sería esto, ¿verdad? ¿Qué quiero qué me están preguntando? ¿Qué quieren que responda? ¿Qué sé? ¿Y dónde me voy a documentar? Si se fijan, esto fue lo esencial de lo que estuvimos viendo ayer. Está recuperando esas preguntas orientadoras porque al momento de tenerlas en cuenta y engarzar esta información las respuestas que me da cada esta pregunta, permite establecer una ruta para construir mi respuesta. La maestra Cari nos daba la ruta que ella siguió. Ella decía que desde ayer lo vimos, que identificó palabras clave de los dominios. Después de eso, ¿los enlazaste con qué, maestra Cari? ¿Con el marco normativo? Sí, maestra, me fui al marco normativo y luego de allí vi palabras claves, pues que ahí enunciaban los criterios. Y luego después me parece que te fuiste a revisar el programa. Ah, sí, también estuve revisando pues lo que sustentaba ese tema, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, pues fue el plan y programa. Y entonces ya después de eso me pongo a escribir. Así es, maestra. Esto que nos comenta la maestra Cari en esta como ya experiencia y que nos lo dice con sus palabras, bueno, empecé a recuperar palabras clave, luego me fui a buscar en los indicadores, luego me fui a revisar el documento que sustenta y luego empecé a escribir. Es la ruta que nos marca el darle respuesta a estas preguntas. Es el caminito, maestros. Va a ser difícil al principio. El texto más difícil fue el que hicimos ayer en la mañana. Si lo vemos ahorita, ya comparado con los textos que me enviaron en la tarde, el texto que construimos en la mañana ya se quedó como muy alejado, ya se quedó como un texto así como con ideas aisladas, con ideas entrecortadas, porque ya empezamos, yo lo que revisé ayer en la tarde-noche,
pues ya tienen un gran avance en relación al texto que habíamos hecho en la mañana y lo hicimos entre todos. ¿Por qué? Porque ya teníamos la idea del caminito que debería de seguir. A lo mejor en la primera pregunta me fue mucho más complicado porque era desde movilizar mis aprendizajes y decir qué documento tengo que recuperar. ¿Qué sé y qué tengo que recuperar? Y cuando ya rápido sé qué documento, hasta lo tomo y hasta parece que los textos me hablan y voltea mis ojos y mi mirada va al documento y encuentra el texto que necesito. Y desde ahí me voy a identificar o me voy a permitir construir un texto que cada vez sea mayormente argumentativo. ¿Qué no debo de perder de vista, chicos? Nuevamente, que mi texto, puedo tener esta relación que contestar estas preguntas y puedo tener la relación que dijo la maestra Cari. Pero si mi texto no recupera, y vamos a ser muy insistentes, estos elementos, puede tener mucha información, pero si no está estructurada de esta manera, si no me permite manejar una premisa o una introducción, argumentar y hacer una conclusión, no estaré realizando un texto argumentativo, aunque tenga muchos elementos teóricos y muchos elementos prácticos para elaborarlo. Entonces tengo que cuidar mucho que dentro de mi texto vaya esta información, vayan estos elementos y tengo que aprender a identificarlos, porque al momento que yo los identifico, me va a ser fácil darme cuenta si mi texto está siendo un texto argumentativo y me estoy yendo más allá de la narración y de la descripción, ¿sí? ¿Qué tendría que cuidar? Fíjense, estos son como los pasitos para que esta traducción que tengo acá es como la traducción de este esquema de premisa, argumentación y conclusión o de introducción y desarrollo. Encontré este caminito que me dice que tengo que ver por párrafos. Me lo voy a organizar mi texto como para para aquellos que somos visuales, como para ir estructurándolo y decir, a ver, esta es una parte, es primer párrafo o 2 párrafos, mi segunda parte y mi conclusión. Entonces, mi primer párrafo, que es donde voy a exponer la tesis o mi premisa o la idea principal, debe aparecer las palabras claves o tesis de la argumentación. Es decir, me voy a enfocar a la pregunta y aquí es un punto muy importante el recuperar palabras claves en todo momento. Y luego ya nada más ir descartando describiendo, dándole contexto a esa palabra clave. Entonces, mi primer párrafo siempre es el que va a manejar la premisa o la tesis. De ahí es donde voy a argumentar. Después de que hago ese planteamiento donde escribo esa tesis, hablando ayer, por ejemplo, del enfoque, en mi primer párrafo me tendría que llevar a recuperar la importancia de cuál es el enfoque y la importancia de este enfoque. Mi segundo párrafo me va a permitir argumentar esa premisa. Ahí es donde voy a redactar o voy a escribir la importancia del enfoque, hablando de la pregunta de ayer, la importancia que tiene el enfoque, y ahí me decía de la intervención, pues la importancia que tiene ese enfoque para marcar la intervención docente. Y mi conclusión, que es en mi tercer parte o mi tercer párrafo, es un resumen muy breve donde me traigo las ideas clave nuevamente de lo que estuve manejando en la premisa y lo que manejé en la argumentación. Es como como traerme las ideas principales nuevamente de lo que acababa de construir para resumir y para dar el cierre a mi texto, porque la conclusión es el que va a permitirme o es el que le va a dar el peso o el cierre exacto a mi texto. ¿Sí? Entonces, tengo que aprender a identificar esos 3 elementos en mi texto. Aquí los marquemos como párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, pero no necesariamente es párrafo por acción, puede ser más de un párrafo. La cuestión es que vayan en esta sintonía y lo importante es que yo logre identificarlos en mis propios textos, porque así ya me voy a dar cuenta qué me falta y dónde me falta. Sí, entonces, esta es como la retroalimentación o la forma de que vaya teniendo claridad, porque en los textos de ayer me di cuenta que todavía a lo mejor nos confundimos un poco y donde nos quedamos un poquito más débiles muchas veces en la conclusión o en la argumentación. Marco una tesis muy buena, pero al momento de argumentar me quedo en un nivel de descripción nada más y no me permite hacer un texto realmente concreto que me permita hilar estos 3 elementos, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a recuperar también, hablando de palabras claves, las tareas que nos dejamos ayer.
Dentro de las tareas, esta parte del argumentar y de esos 3 párrafos los vamos a hacer de manera práctica ahorita en un momentito. Dentro de las tareas que dijimos ayer, lo que vamos a realizar sería compartir, de identificar esas ideas principales de los dominios o del marco normativo que se establece desde los dominios profesionales. ¿Quién de ustedes tuvo la posibilidad de recuperar esas ideas centrales que nos comparta del dominio 1, si es que lo recuperó? Joana tiene levantada la mano. Ok, Joana. Gracias, maestro Ricardo. Bien sonriente, maestra Joana, desde que... Sí, pero era para una duda, no para los dominios. Ok, el dominio 1 habla sobre el quehacer profesional, principios filosóficos, éticos y legales. Ok. Y mi duda era en cuanto a las conclusiones, si ahí también podríamos poner propuestas o áreas de mejora. Es que incluso, mira, nos regresamos al textito que está aquí, nos dice que la conclusión incluso puede ser, se puede redactar un nuevo argumento. Es válido. Okay. Es válido redactar un nuevo argumento o propuesta, porque mi conclusión puede ir en ese sentido. Todo va a depender de cómo me vine redactando yo el texto y la coherencia que tenga con mi premisa, con mi argumento y cómo voy a construir la conclusión. Sí, o sea, con la manera de trabajar la conclusión puede ser esa, en dar el cierre haciendo o generando un nuevo argumento. Ok. Después una propuesta. Perfecto, Puede ser gracias. Vamos a estar trabajando, creo que es la parte que me voy a esperar a leer los textos de hoy, pero lo que revisé en los textos de ayer, creo que a todos nos está quedando un poquito débil, por utilizar la palabra, la parte de la conclusión. Como que vamos entendiendo ya la premisa y la argumentación, pero nos falta un poquito ese cierre en la conclusión para que realmente sea como la cereza del pastel que le dé la fuerza a mi texto. Sí, pero puedo terminarlo con un nuevo argumento. Pero eso se tendría que reflejar desde cómo voy construyendo el texto. Y ahorita lo vamos a ver ya con algunos textos para ir identificando dónde está cada uno de estos párrafos o de estos elementos. La maestra Joana nos decía ya del primer dominio que hablaba de la cuestión de los términos filosóficos. Maestra Joana, me encanta tu sonrisa, maestra Joana. Desde que nervios, éticos y legales. Igual, los filosóficos y ¿qué más? Éticos y legales. Éticos y legales. ¿A qué les suenan estas 3 ideas principales? ¿O es 3 palabras? A las leyes, a la Constitución, ley, derechos humanos, Ley General de Educación, derechos de los niños y las niñas. Ajá. Acuerdos de evaluación, todos los documentos normativos en este primer dominio, las preguntas que nos hagan van a ir enfocadas al conocimiento que tenemos de los documentos legales y a la importancia de estos para regular hoy o para organizar el sistema educativo. Entonces, aquí en el primer dominio nos lleva a eso, a darnos cuenta de que conocemos o a demostrar que conocemos toda esta parte legal y filosófica y todos los enfoques y en relación a la parte humanista, todo lo que plantea la nueva escuela mexicana. Estos son los elementos esenciales. Del dominio 2, ¿alguien recuperó ideas principales? Si no las tenemos ahorita ahí, no importa, maestra, es un ejercicio. No nos podemos separar del marco normativo de esta evaluación que son los dominios. Y sí tenemos que estarlos revisando de manera constante y hacer la relación con los documentos o con las preguntas que estamos revisando. ¿Sí? Ok. Entonces, ahorita de manera así muy concreta, el dominio 1 nos lleva a la parte filosófica, conocimiento de las leyes, conocimiento de todos los artículos, ley de educación, todo aquello que regula el sistema educativo desde los documentos normativos. Y nos iremos viendo las palabras clave de cada dominio. Es un ejercicio que tienen que hacer de manera permanente. Maestra. Sí. Yo, por ejemplo, así del dominio me fui leyendo, también leí el marco y fui sacando así, por ejemplo, palabritas clave del dominio 1. Y sí es muy, o sea, sí te ayuda mucho porque como que te das una idea de lo que el dominio te está pidiendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo fui sacando así palabritas, por ejemplo, educación como un derecho, bienestar, desarrollo integral, transformación social del país, mejoramiento, principios filosóficos, éticos y legales, derecho a la educación, responsabilidad social, compromiso ético. O sea, fui sacando así la interculturalidad, así como que todas las palabritas que me manejaba, inclusive te das cuenta que ya haciendo lo de los 4 dominios,
hay muchas que se repiten, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, la diversidad, el derecho a la educación, las estrategias diversificadas. Entonces, todo, te vas dando cuenta que todo va como hilado y te va ayudando a como que enfocarte en que ese dominio maneja, como que te tienes tú que enfocar que ese dominio 1 habla de esto, el 2 de esto, el 3 y el 4. Y como que sí es más fácil, porque yo a veces sí decía, cuando lo empezaba a leer, ay, es el 1, el 2, el 3, como que sí te causa más problema cuando no te enfocas bien de lo que habla cada dominio. Y sí me agradó esa actividad, porque digo, fui sacando, hice como un cuadrito y empecé a bajar así todas las palabritas clave y sí ayuda mucho. Bastante, maestra. Miren, por experiencia, el maestro Ricardo no va a dejar mentir que desde que estamos con el proceso de evaluación bajo este esquema o el anterior, los docentes hemos estado viendo los dominios y en el pasado eran, ay, ya se me olvidó el nombre del pasado, ¿dimensiones, maestro Ricardo? Pues no recuerdo, el pasado cuál era, el término era, porque ya son dominios. Perfiles, parámetros e Perfiles, indicadores. Parámetros, indicadores. los Bueno, famosos este PPI. documento nos daba flojera leerlo porque es un montón de puntitos hacia, o sea, nada más como un listado, nos daba flojera leerlo y lo veíamos y nos brincábamos y nos íbamos a todo lo demás. Pero esto de los dominios profesionales es, yo les decía, es el acordeón y así como lo están desglosando, maestra Joana, maestra Lorena, maestra Cari, y quien lo está haciendo, es tan importante porque nos relaja, porque lo que nos van a evaluar no es más que lo que dice ahí. O sea, sí es mucho si lo vemos así, pero si lo interpretamos y lo desmenuzamos, tendremos claridad de qué es lo que quieren evaluar. Sí están muchos, a lo mejor muchas, vamos a encontrar muchas palabras si las desglosamos todas comunes, porque los dominios lo que tiene es que para poder analizar o revisar el perfil de del maestro que la Secretaría de Educación quiere en el deber ser, pues nos lo distribuye o nos lo separa como en cajoncitos para organizarnos. Pero si lo vemos, yo les dije, como maestros tenemos que atender todos los dominios, los 4. Esto quiere decir que son integrales, nada más nos los separan para medios y formas de análisis y de estudio. Y es un ejercicio muy interesante lo que decía hoy la maestra Lorena. Fíjense, voy a recuperar algunas de las palabras que ella nos compartió, que fue bienestar, desarrollo integral, derecho a la educación, interculturalidad, estrategias diversificadas y aunados con las palabras que nos compartió la maestra Joana, desde ahí tenemos elementos para que al momento del examen, si logramos identificar una pregunta que dice uno, me habla de leyes, me habla de derechos de los niños, es del dominio 1, es el dominio que habla de lo filosófico, quitándole el número a lo mejor y personalizándolo más y decir, ok, dominio 1, habla de leyes, habla de documentos normativos, son estas las palabras claves, aquí tiene que venir derecho de los niños, tiene que venir atención a la diversidad, tiene que venir equidad. Ya tengo palabras que me van a permitir estructurar un texto que sea argumentado y que esté atendiendo lo que me solicitan en cada uno de los dominios y por ende ya voy asegurando un mejor puntaje porque estoy apegado a lo que UCICAN me va a evaluar. Entonces, este ejercicio que hagan con cada uno de los dominios les va a permitir familiarizarse con él y verle la esencia y ver realmente cómo va marcando la parte o el contenido que me van a presentar en el examen, me van a solicitar en el examen. Muy buen ejercicio, maestra Lorena. Así será interesante que lo hagamos con los demás dominios. Hemos tenido un taller anteriormente que se dedica prácticamente a los dominios, ¿verdad, maestro Ricardo? Entonces, ahorita lo estaremos viendo de manera vinculada para ir atendiendo todo y tener mayores elementos para construir nuestros textos. Muy bien, entonces, ¿alguna otra duda, maestros? ¿Alguna otra pregunta, aportación? Ok, vamos a continuar. Manos a la obra. Ahorita, ayer iniciamos construyendo un texto que en el transcurso del día fue el detonante que hicimos ayer en la mañana para lo que íbamos a trabajar durante el día y para las producciones que yo recibí en el día. Primero, felicitarlos porque me estuvieron llegando los textos a buena hora, a tiempo, pero si se fijan, ahorita tenemos una carga de trabajo enorme. Ayer que platicaba con una maestra ya en la noche, decía, maestra, no te preocupes. Yo ya estuve regresando, retroalimentación ya por la tarde, casi noche. Incluso les dije, si no tienen tiempo ahorita de tomarlas en cuenta, tienen el día de hoy para que los vuelvan la reconstruyan o le hagan los ajustes que yo sugerí.
y a la vez también ustedes pueden estar, ahí vamos a ir viendo también la argumentación del texto. Probablemente las sugerencias que yo les digan, no, es que mi texto está argumentado bien, nada más que no coincido, y también me pueden hacer réplica. De ahí se trata con los textos. Me parece, recibí muy buenos textos. Me da gusto ver que, chicos, de verdad, nos va a ir muy bien en el examen, con lo que ya tienen y con una sesión lograron construir unos textos muy interesantes, muy apegados a lo que se solicita, ya solamente con algunos detalles a pulir, pues yo creo que estamos a tiempo de seguirlo practicando. ¿Cuál va a ser la estrategia que vamos a tener hoy? Ayer no teníamos producción de ningún texto más que el que hicimos en la mañana, y ese fue el que construimos y fue el que el maestro Ricardo nos evaluó, nos autoevaluó y con el que trabajamos. Ahorita, a 24 horas, ya tenemos muchos más textos, porque ayer me estuvieron mandando algunos 2 y alguno 1, entonces tenemos aproximadamente como 20 textos. Ya es mucha ganancia. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es trabajar, pero lo vamos a hacer de manera colaborativa. Solicito, vamos a revisar 2 textos, pero ahora vamos a revisar textos de nuestra propia creación. Y solicito que algunos de ustedes, la maestra Cari, yo le solicité desde ayer que si me compartía su texto, pero me gustaría que alguien más nos pudiera compartir el texto que construyó para proyectarlo y para jugar al término de evaluadores, lo que hizo ayer el maestro Ricardo, evaluador externo. ¿Cuál va a ser el propósito de que nos compartan ese texto? Que lo leamos y que nosotros logremos o intentemos o identifiquemos dentro del texto los 3 elementos que les acabo de mencionar y que ya sabemos cuáles son: la premisa, la argumentación y la conclusión. Y como evaluadores externos los vamos a leer y vamos a marcar y decir, ok, aquí está la argumentación, esta es en este texto, aquí está la premisa y aquí está la conclusión. Y si le falta, también hacerle aportaciones. ¿Cuáles son las reglas del juego? Hablando de ambientes de aprendizaje, que todos tengan la confianza de que el texto va a ser para ejercicio de aprendizaje, para ejercicio de reconstrucción y no para ejercicio de ojo criticón. Va a ser una crítica constructiva y de aprendizaje para que ninguno de nosotros tenga el pendiente de que, ay, mi texto, no. Es importante que lo podamos compartir porque aprendemos, como los niños aprendemos a veces mucho mejor con nuestros pares. Entonces, viendo un texto que construyó un compañero, me va a permitir ver con ojo externo lo que yo estoy haciendo. Y probablemente identifico en un texto externo elementos que al mío le faltan o que el mío tiene, ¿sí? Entonces, para esta actividad solicito que alguien nos comparta su texto. ¿Quién nos quiere compartir? Maestro Ricardo, ahorita que levante la mano algo, ¿nos podrías dar la oportunidad de que comparta? No te Claro escucho. que sí, estoy hablando y tengo el Sí. micrófono apagado. ¿Quién nos comparte su texto, maestros? A ver, ¿quién dijo yo? Por ahí Acuérdense. sin miedo al éxito, con toda la confianza de Mónica Quintero, ¿dónde está Mónica? Mónica, déjenla busco porque no tiene prendida su camarita y no la ubico. Soy Mónica Quintero. A ver, entonces déjenme. Listo, ya pueden compartir pantalla. Yo sé que Mónica ahorita va a prender su camarita porque queremos verla. ¿Listo, Moni? Dejó de compartir, ¿verdad? Sí, dice que no se puede porque la maestra Lupita todavía está compartiendo. Ah, qué egoísta. Ay, esa maestra Lupita, de veras, se Te pasa. digo. Les dije, déjenla, no la inviten o algo así, ¿verdad? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me... ¿Ya o no? Sí. A ver, ¿quién está compartiendo? No, sigue, deja. A ver, Ahí está. ya. Ahora sí, listo, maestra Mónica. Mónica, perfecto. Ahí empieza a compartir. Ok. Excelente. Muy bien, entonces vámonos a leer. Maestra Mónica, ¿nos puedes ir leyendo tu texto? Y los demás vamos a ir identificando Yo estos lo 3 leo. elementos. A otro, maestro Ricardo, vamos a identificar Explica la premisa. manera. Ah, ok.
Sí, identificar premisa, la argumentación y la conclusión, ¿sí? Y vamos a ver qué podemos nosotros como evaluadores externos aportar para que este texto se fortalezca. Muy bien, maestro. Dice, explica la manera en que generas ambientes favorables para el aprendizaje y para la participación de todos tus alumnos. Una de las premisas dentro de la nueva escuela mexicana es sin duda el hecho de atender a la diversidad, no solo dentro del aula, sino de la institución educativa, lo que nos lleva de la mano con asegurar el derecho de toda la niñez de recibir una educación integral de calidad y excelencia. Por lo que en el espacio físico que representa en aula de trabajo, promuevo de forma intencionada la construcción de situaciones de aprendizaje que estén acompañadas de un espacio físico apto para la creación de nuevos conocimientos y la construcción de ambientes propicios para aprender, no solo de manera individual, sino también en un contexto... ya me perdí. ¿Dónde estoy? Constructivamente para aprendizaje, no solo de manera individual, sino también de un contexto activo de relaciones sociales en las que se favorezca la cultura del aprendizaje, involucrando a todos los participantes del proceso, como lo son alumnos, padres de familia y yo como docente. Cabe mencionar, además, que dentro de la misma diversidad del grupo realizo y promuevo las adaptaciones curriculares para aquellos alumnos que tienen algunas características particulares y que deben de ser atendidos de una manera especial para que continúen con su proceso de aprendizaje, adaptando a su nivel los aprendizajes esperados. Dentro de los principios pedagógicos, precisamente, podemos encontrar la fundamentación de la práctica docente en la inclusión, la diversidad individual, cultural, étnica y lingüística, apreciando la diversidad como una fuente de riqueza para el aprendizaje, donde no dejemos a nadie atrás, a nadie afuera dentro de nuestro quehacer docente, sino al contrario, llevar a cabo acciones diferenciadas para que cada uno de mis niños aprenda con gusto y de forma segura dentro de un ambiente de aprendizaje positivo que refleje un aprendizaje para la vida. Amén. Discurso político, maestro Ricardo. Con el tono. ¿Cómo ven, chicos? Mis evaluadores externos. Vean el texto. Léanlo, ya lo leyó el maestro Ricardo, pero si es necesario darle otra leída, busquen, identifiquen y díganme ahí, incluso diciéndome de tal palabra, estamos hablando de la premisa, en el tal párrafo está la argumentación y la conclusión. Y el micrófono es todo de ustedes. ¿Quién quiere empezar a identificar o a compartir qué ven este texto? Maestra Lupita, Sí. una de las cosas que yo cuando empecé a redactar, me confundió o me quedé en duda es, ¿sí se redacta en primera persona? Sí. Puedes redactarte en primera persona, no hay nada que nos marque que sea en primera persona o en tercera persona, pero sí recuerden, este momento habla de una autorreflexión de mi práctica, entonces hablo de primera persona porque estoy hablando de mí, es válido. Ok. Es válido. Maestra, yo le observaría ahí poquito algo en lo que menciona adaptaciones curriculares. Ajá. Ahí habría que cambiarle por ajustes razonables. Exacto. Ya es la tendencia, pues, ya cambió esa terminología. Muy Nada, bien. Eso nada más, lo demás me parece bien, maestro, bien argumentado. En el primer párrafo, pues, está retomando el sentido de la pregunta, argumentando con el documento que lo respalda y ella engloba inmediatamente o respalda con la filosofía de la nueva escuela mexicana. Es en lo que ella está respaldando o argumentando su explicación. Entonces, muy bien, en el mismo párrafo en el que ella está introduciendo o exponiendo la tesis, está ya argumentando parte de cómo ella favorece pues ese ambiente de aprendizaje en su grupo específicamente, ¿verdad? Entonces, nada más esas dos cosas.
Muy bien, Yo maestra. puedo Cari, ¿alguien? participar. Sí. ¿Se cambia por qué, maestra Cari? Ajuste razonable. Porque ahora la terminología para citar las adaptaciones curriculares, según la nueva tendencia de la escuela mexicana, ahora son ajustes razonables para, como para el manejo de las barreras para el aprendizaje y la participación, ¿no? Sí. Fíjense bien, la maestra Cari nos manejó esa situación, es muy importante. Hay que estar presente de los términos, como en este caso de ajustes razonables, considerar las tendencias. Ahí es donde también la lectura nos va a ayudar un poco, porque en este momento, bajo la nueva escuela mexicana, ya no hablamos ay, ¿cómo dice? ¿Dónde está el texto donde viene lo de barreras para el aprendizaje? No, perdón. El de... Pues sí. ¿Qué términos viene aquí? Déjamelo buscar. Adaptaciones Adecuaciones. Es que le quieren mover al texto, pero yo no lo puedo mover. Adaptaciones curriculares, ya no es un término que corresponda al enfoque de la nueva escuela mexicana. Ya tendremos que estar hablando de ajustes razonables o de contextualizar las actividades. Aquí está. Porque eso ya no es tendencia, no es parte del nuevo enfoque de la escuela mexicana. Y esto es también algo que tendríamos que estar cuidando, que sería solamente eso lo que le daría, lo que le permitirá darle una respuesta acorde a los nuevos planteamientos de la escuela mexicana. Y sí, como dice la maestra Cari, va desde la premisa, empieza a hacer esa argumentación. Tiene que ver también mucho el estilo de escribir, chicos, pero sí es importante que se vean esos elementos. ¿Alguien más que nos quiera aportar algo sobre ese texto? Yo quitaría la diversidad individual, dejaría nada más la diversidad. Así es. Y también corresponde al dominio 3 de ambientes favorables para el aprendizaje y la participación, por lo cual rescataría técnicas o aspectos socioemocionales que están favoreciendo mi práctica dentro del aula. Y si estamos hablando de ambientes de aprendizaje, también pudiéramos fortalecerlo. Estas son ideas no necesariamente que la maestra lo tenga que incluir en el texto, porque ella lo tiene estructurado, pero si estamos hablando de ambientes de aprendizaje, también podríamos fortalecerlo recuperando un poco los principios pedagógicos, que hay uno que me habla de generar ambientes de aprendizaje. Hablando de qué documentos puedo consultar, si eso es la pregunta y si desde ahí lo puedo argumentar. ¿Alguien más? Chicos, apoyemos al trabajo. Recuerda que tenemos que construir este ejercicio, nos va a permitir aprender de lo que están construyendo otros. Ok. Sin temor podemos aportar lo que sea, maestros, no estén con el temor de que diga, y si lo que voy a decir no es válido o no estoy de acuerdo, no, aquí la cuestión es participar todos. Antes de que le demos la participación al maestro Ricardo, porque va a llegar y ya lo vi y nos va a decir, a ver, pero bueno, nadie más para luego darle maestro Ricardo, tienes 3 minutos. Sí, maestra, disculpe. Cindy. Continuando con la estrategia que la maestra Lorena nos comentaba anteriormente, pues ya mi ojo está enfocado en encontrar frases clave, ideas clave, entonces pude rescatar que las ideas que la maestra menciona aquí en su texto son atender a la diversidad, maneja lo que es educación integral de calidad de excelencia, cultura del aprendizaje, ajustes razonables, práctica docente inclusiva, proceso de aprendizaje adaptando las necesidades individuales. Y viendo estas palabras claves, me voy a la pregunta, yo creo que ella en su texto está respondiendo lo que se le está cuestionando. Gracias, maestra. Y es importante que también ayer nos hacía la observación del maestro Ricardo. Hacemos el texto, bueno, ahorita que tenemos el tiempo, recuerden que cada vez lo tenemos que hacer más rápido. Hacemos el texto, lo leo, pero tengo que estar presente, tengo que tener presente lo que me están preguntando, porque puede ser un texto muy bien argumentado, pero si lo que me están preguntando, si no atiende a lo que me están preguntando, pues no va a tener, no tiene razón de ser. Entonces no tengo que alejarme de lo que me están preguntando. Y recuerden, también ayer veíamos, identificar en esa pregunta, ¿qué me están preguntando? ¿Hacia dónde quieren que guíe o que lleve mi respuesta? Si no, me alejo de ahí, pues ya no tendría sentido, aunque sea mi texto muy buen argumentado. Gracias, maestra. ¿Alguien más?
Ya dejamos al maestro Ricardo tantito. Sí, un servidor, maestra. El maestro Marín. Maestro Marín. Sí, bueno, lo que igual debemos de tomar en cuenta son las palabras que se repiten mucho. Por ejemplo, en el último párrafo vi la palabra diversidad. Podemos utilizar sinónimos como multiculturalismo, pluralidad, heterogeneidad, etcétera, ¿no? Podemos ir jugando con esos términos desde ahorita para construir un texto que realmente pues tenga lo propicio para que no nos confundamos. Igual con a veces me acuerdo cuando es la de la construcción de los textos, como cuando tú vas a realizar una tesis, debemos de tomar mucho en cuenta, aquí no lo veo, pero yo lo digo por lo que yo hice, a veces los queísmos, las palabras que, como dice maestra Lupita, esas palabras que nos ayuden a construir los textos, ¿sí? Son muy importantes, nada más eso quería aportar, maestra. Muy importante, maestro, y es parte de, también en los textos que leí ayer, ahí les marqué, tenemos que cuidar el fondo y la forma. Es también parte del ejercicio. Yo marqué porque utilizamos en algunos textos, ahí se los puse con amarillo, el para, el que, los conectores. O sea, también tenemos que tener una diversidad de conectores para que mi texto no se escuche tan llenado, que serían como muletillas. Si estuviera hablando, sería estar mucho utilizando el este, y entonces que lo sustituyo por el para o por el que. De hecho, ahorita uno de nuestros compañeros va a compartir un esquema que encontró ayer de conectores muy bueno. Entonces, eso también es la parte de la forma, que también se lo estuve marcando en alguno de los textos. Y ahorita que retomas el tema, maestro, de estas partes de las palabras repetitivas, también encontré por ahí, y alguien le hice la observación, una palabra que decía en la conclusión, creo que lo que realizo o que lo que hago funciona. La palabra creo que es como que no estoy seguro de lo que estoy haciendo. Desde ahí todo mi texto lo hagan de cuenta que lo agarré y ya no tuvo sentido porque el creo es decir, caray, pues lo que hice es como que creo que me funcionó, creo que atiende. No, ese tipo de palabras tampoco lo tengo que manejar porque le debilita mi texto. Entonces lo cambiaría y tomo lo que dice el maestro Rafael de decir, ok, las actividades que realizo, que en lugar del creo, podría poner las actividades que realizo atienden a o me permiten hacer, porque la palabra creo es decir, híjole, estoy dudando. Y desde ahí pues ya estoy echando abajo mi texto. Hay que cuidar ese tipo de palabras y sí, los conectores para darle también sentido en cuestión de forma. ¿Alguien más, maestros? Gracias, maestro. Maestro Ricardo, te damos 3 segunditos porque nos falta checar otra pregunta. Sí, chicos, no, está muy bien, ya ustedes hicieron varias observaciones en relación a las aportaciones y cómo podemos mejorar el trabajo que estamos realizando. Este tipo de jueceo que estamos haciendo es excelente porque esto nos clarifica y entre más nosotros expongamos o mostremos lo que estamos haciendo, mejor retroalimentación y apropiación del conocimiento vamos a tener. Bueno, desde una parte, alguien dentro del grupo que me diga, ¿dónde me responde la pregunta que genera ambientes favorables para el aprendizaje? Y dice, explica la manera en que generas ambientes de aprendizaje. ¿Todavía está proyectándose el texto, Ricardo? Porque Sí. no lo veo. Caray, no lo veo. Déjalo busco. Sí. ¿Dónde nos dice que genera ambientes de aprendizaje? Porque eso es lo que nos está preguntando. No pudieran mover el texto un poquito para abajo para verlos. No veo el texto. Pues yo sí lo veo bien. Déjame checo mi compu porque yo no lo veo bien. Sí se ve En donde bien. dice Sí, para se ve aprender bien. de manera individual y también en un contexto activo con relaciones sociales. La verdad, ¿dónde? Márquemelo o señálemelo con su mousecito.
Ah, Ricardo, ¿por qué no podré ver el texto? ¿A dónde me voy? Ya no lo veo. qué trae. Así se ve. Sí se ve. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Correcto. Eso que estamos haciendo ahorita de señalar con un color es lo que nosotros buscamos cuando nos ponen este texto y empezamos a identificar la respuesta que estamos buscando. ¿Dónde encontramos? Explica la manera en que genera ambientes de aprendizaje. ¿Sí? Eso es lo que nosotros buscamos allá. Y lo señalamos con un color. Y así como está, un color para uno, un color para otro y un color para otro. Y en todos los textos es igual. ¿Sí? Donde dice promuevo de manera intencionada. Okay. Entonces, fíjense cómo dice, por lo que el espacio físico que representa por lo que en el espacio físico que representa el aula de trabajo, promuevo de manera intencionada la construcción de situaciones de aprendizaje que están acompañadas de un espacio físico apto para la creación de nuevos conocimientos y la construcción de ambientes propicios. ¿Qué estamos diciendo ahí? Estamos mencionando, estamos describiendo, ay, perdón, estoy acá, en la cámara 4, o estamos explicando. ¿Qué estamos haciendo ahí? Mencionando, describiendo o explicando, argumentando. ¿Cómo? Mencionando, ¿no, profe? Estamos mencionando solamente ahí. Es lo que tenemos que analizar en el plano argumentativo, porque tenemos todo un contexto que nos está planteando la maestra. Muy bien, porque nos está diciendo dónde trabaja y todo. Pero la pregunta es, explica de la manera en que generas ambientes de aprendizaje. Eso es lo que tenemos que ver, si en realidad ella está explicando cómo los genera o nos está mencionando solamente que genera, o nos está describiendo cómo los genera, o en realidad llega al plano explicativo diciendo, de todo el proceso. Esa es una. Otro, yo veo que en este trabajo se hace mucho énfasis al espacio físico. Y ahorita estamos en un contexto híbrido, que de hecho no tenemos un espacio físico para trabajar, sino todo lo hacemos por medio de diversas plataformas. Entonces aquí estoy viendo un trabajo muy completo, pero que no se adapta a las condiciones que ahorita estamos viviendo. Sino ella, la maestra lo está manejando como si estuviera de manera más presencial que híbrida, como ahorita lo estamos viviendo, ¿sí? De manera interactiva. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que checar ese énfasis que hace del espacio físico, el que lo vi como en 2 o 3 momentos dentro del texto, ¿sí? Ahora, ¿Y cuántas palabras tiene ese texto? pues si lo seleccionamos, yo digo que tiene como unas 1400, por ahí así. Si está solo el texto, nada más dele en palabras ahí, donde dice palabras 392 en la parte inferior izquierda. Maestro, no quiero interrumpir, tengo una duda. Ahí se le escucha muy lejecito, Luz María. Pero no cuentan las palabras, ¿verdad? Cuentan los caracteres, número de caracteres. Sí, por eso vamos, sí, pues exactamente. Aquí, perfecto. 1798. ¿Ya me escucho, maestro? Ay. Maestra Luz Valeria, sí se le escucha como mucho eco. Sonia, adelante, Sonia. Yo tengo una duda y una aportación. Okay. Excelente. La aportación sería en mencionar qué tipo de ajustes razonables realiza.
y la duda va en relación a lo que acaba de comentar. He respondido, o sea, me ha quedado esa, ahora sí que interrogante de hablar de lo que hemos estado haciendo de manera a distancia. O sea, no sé si sea, de hecho hasta me daba así como un poco de pena preguntarlo, porque digo, sí será acorde hablar de lo que, de estos ajustes razonables y del contexto que hemos tomado en cuenta para poder, ahora sí que lograr o garantizar el derecho a la educación de los niños. Entonces, esas son mis dos comentarios. Eso, sí. Bueno, maestro Ricardo. Ok. Sí, maestra. De hecho, esto que estamos haciendo, pues es una práctica muy interesante. Sí se habla en primera persona por la manera en que estamos nosotros evidenciando el análisis y la reflexión que estamos haciendo con base a esa pregunta. No hay que citar, como les comentaba, sino evidenciar que nosotros conocemos el plan, conocemos nuestros programas, conocemos aprendizajes clave, conocemos los elementos que integran la nueva escuela mexicana y todo lo que vimos en las sesiones pasadas. Aquí en el texto, sí es cierto, vamos a identificar estos elementos. Y al último, en el último párrafo que tenemos ahí, es donde vamos a poner nosotros a qué conclusión o a qué llegamos, porque el fin no es escribir un texto, es convencer a la persona que se encuentra leyendo este texto de lo que yo le estoy diciendo, que no quede vago, que no quede difuso, que no se preste a conclusiones. Por ejemplo, todos los que tienen camarita ahorita, que me encanta verlos, me gusta que estén así. Si yo les digo, a ver, saquen la lengua y tóquense la nariz, a ver, saquen la lengua y tóquense la nariz. Fíjense cómo algunos intentaron sacar la lengua y con la lengua intentaron tocarse la nariz primero. No. Y luego sacan la lengua y se tocan la nariz. O sea, ¿cuál fue la consigna o cuál fue la indicación que yo di ahorita? ¿Verdad que estuvo como media difusa? Algunos, híjoles, la saco la lengua y con la lengua me toco la nariz, o saco la lengua y con un dedo me toco la nariz. ¿Qué indicación? Aunque es tan común para nosotros decir cosas y obviar si la persona me expliqué ante la persona y creemos que lo estamos haciendo. Eso mismo sucedía en los textos anteriores de la planeación didáctica argumentada, de cómo respondíamos el expediente de evidencias. Creíamos que argumentábamos y hacíamos un texto y decíamos, es que yo sí argumenté, yo sí les expliqué, yo sí les dije todo lo que me pedían. No, pero te pedían esto. Y eso nunca lo tocaste o nunca lo explicaste o nunca lo argumentaste. Hablaste de muchas cosas muy padres, muy bonitas y mis respetos. Pero hay que enfocarnos bien en responder el cuestionamiento que nos está haciendo ahí la pregunta, que es, ¿cómo lo explica? ¿Cómo lo genero? Y al último, en la conclusión, ¿a qué llegué? Es los ambientes favorables para el aprendizaje. ¿Qué? Al último, ¿qué? Solamente lo estoy mencionando porque describir pues ya entra en otro plano. ¿Para qué me sirvió todo eso? ¿A qué conclusión llegué? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Dónde pongo esa balanza? ¿Para qué me sirvieron? ¿Sí? Esos son por eso es importante esta actividad, y no por evidenciar a la maestra, que mi respeto para todo lo que está haciendo, y para todos ustedes también. Pero sí tenemos que ver, ok, me está pidiendo que lo explique, me está pidiendo que, ¿dónde los aplico? Y al último, ¿a qué conclusión llego? ¿Sí? Y aquí, ¿a qué conclusión llegamos? Exacto, nos queda ese interrogante, nos queda esa duda. ¿Qué es lo que va a pasar con la persona que lee el texto?
híjole, ¿dónde está al final de cuentas, como el vocero de un presidente? Lo que él quería decir era esto, pero nosotros no tenemos esa opción. Nosotros tenemos que explicarle ahí al que va a evaluarnos, al que va a revisarlo, dónde están cada uno de esos elementos de una manera más clara y más precisa. No vamos, ay, es que mire, aquí, como lo estamos haciendo ahorita, mira, aquí está lo que yo te quería decir. Y es esto, esto, esto y esto. Por eso la importancia que decíamos. Antes de textearlo, grábense. Grábense, ayer les dijimos, grábense. Grábense en un audio y luego todo lo que graben, transcríbanlo. Y se van a dar cuenta de que es muy diferente cuando yo lo escribo así de mi ronco pecho como va saliendo a como yo lo hablo. Porque como hablo, lo digo de una manera y como lo escribo, lo digo de otra. Y entonces hay que tener esa visión ahorita de que en realidad lo que queremos decir es esto. Por eso muchos pleitos en pareja, ¿verdad? Es que yo te dije, no, es que yo te entendí esto, corazón. Pues no sé, ya el sartenazo ya te lo di. Discúlpame. Eso es lo que sucede aquí. Queremos decir una cosa, pero al momento no somos asertivos al momento de decirlas. ¿Ok? Vamos haciendo todo muy bien, pero al momento de hacer esa conclusión del por qué lo hice, por qué lo mencioné, no lo dejo de manera clara y precisa. Y entonces me quedo, va muy bien el texto, es como va muy bien la historia y de repente, caray, ¿y qué pasó? Sí, entonces en la conclusión hay que también estar muy, muy ciertos y muy, muy asertivos. Sí, desde nuestra premisa, nuestro argumento y conclusión. Sí. Fue un taller que ya les di, chicos. Premisa, argumento y conclusión. Y el otro, si lo menciono, lo describo o lo explico. Sí. No me dice argumento, me dice explica aquí. O si lo explico detalladamente. Y luego, posterior a eso, si en realidad contesta las preguntas que nos está haciendo el cuestionamiento. Si está así, excelente. No hay nada. Pero nosotros sabemos que este es un proceso que no va a tener un fin. Y vamos a llegar al viernes y vamos a tener dudas, pero ya esas dudas van a ser menos. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener la práctica, la práctica, la práctica, la práctica, la práctica, la práctica de todo esto que estamos haciendo. Y si solamente analizamos un texto el día de hoy, pero que ese texto quede lo más claro posible. Porque vamos a analizar uno, luego otro, y vamos a ir acarreando dudas, que al último van a ser más las dudas que los aciertos que vamos a tener. ¿Sí? Y maestra, muchísimas gracias por compartirnos su texto. Esto es un proceso, lo hacemos con fines educativos para que entre todos, de manera colaborativa, empecemos a hacer los ajustes. Yo sé que ahorita los que quieran participar, ay no, es que este profe es bien gacho, yo no sé para qué me metí, luego a las 5 de la mañana y luego en ayunas, ya me eché mi juguito gástrico aquí con él. No, es un ejercicio aparte. Perdón, maestro, el ejercicio es en el texto, ¿eh? En el texto, jamás en el docente, es el texto sí, solamente. Exactamente. Es un análisis del texto. Y es con el fin de mejora. Yo sé que todos, y su servidor también tiene errores, y pues vamos a aprender de ellos. Si no aprendemos de nuestros errores, vamos a seguir cometiéndolos. Si dicen, es que a mí me da miedo preguntar, bueno, pues te vas a quedar con tu miedo, porque aquí es aventarnos, y ya estando dentro del agua, vamos a tener que manotear para salir de ahí. ¿Sí? Y mientras no nos aventemos, no vamos a aprender. ¿Sí? Y una forma de aventarnos es escribir así, como estamos haciendo ahorita, y luego ya reajustar, y como decía la maestra Sonia, no quedarse con dudas, cualquiera que sea la pregunta. No pasa nada, cualquiera, por muy sencilla que sea, si yo tengo esa duda, es válido externar. Sí, para eso son esos espacios. Exacto, entonces, eso es ahorita lo que podemos comentar. No sé si continúan o le seguimos con él, con la maestra. ¿Seguimos con ese texto o compartimos otro texto, chicos? A ver, ¿cómo vemos? Ahora hay que escucharnos. Vamos con otro. Aquí ya dimos un entre. Yo sé que la maestra lo va a volver a hacer
Y le va a hacer los ajustes razonables que estamos viendo ahorita y te lo va a volver a mandar para que lo volvamos a checar. ¿Sí? Maestra Cari, es que le había solicitado desde ayer que se nos compartía su... Sí, maestra. ¿Cuál proyectamos? El primero que fue... No tenga miedo, no tenga miedo. Si gustas el del mismo también de ambientes de aprendizaje. Ambientes favorables. Sí, Maestra, ¿no lo podrá compartir usted por ahí? Es que siempre he tenido problemas para compartir los documentos aquí desde mí. Ay, déjame ver dónde lo tengo. Permítame, pues déjenme lo abro porque lo tengo en la que busco la carpeta. Y acuérdense, es un tipo ensayo. Lo que busca la maestra Lupita es un tipo ensayo. Y un ensayo tiene sus particularidades. También se los comentamos, se me hace que el viernes que tuve la sesión previa a esto, les dije, esto que van a hacer es tipo ensayo. Busquen las características del ensayo para que vean cómo se hace. Nosotros Maestro, ¿y usted cree que la mayoría de las posibilidades sean preguntas aisladas? ¿Cómo ¿O aisladas? que haya una coherencia entre las preguntas como era en las tareas evaluativas? A ver, ¿cómo? No lo entendí muy bien, maestro. Me refiero, como tú consideras que si van como hablando primero de los alumnos y luego después de la intervención docente, de padres de familia. No. Es indistinto. Le van a hacer cuestionamientos con base a su función y de qué manera usted ejerce esa acción, como por ejemplo aquí, que explica la manera en que genera ambiente favorable. Este ya es otro, ¿verdad? Sí, es otro texto, ya se está proyectando, ¿verdad? Ya me lo borraron. Ok, sí, como si usted es directiva, pues le van a preguntar algo con base a su función, qué hizo, cómo lo vio y a qué conclusión llegó. Porque no es nada más decirle, yo te quiero. Pues sí me quieres. Y hasta ahí nada más. Pues qué padre, qué bonito, me quiere. Pero quiero que seas mi novia. Ok, eso ya es muy diferente a solamente decir que te quiero. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Adelante. Muy bien. Maestra Cari, ¿no lo lees? Sí, maestra, claro que sí. Y se explica la manera en que generas ambientes de aprendizajes, ambientes favorables para el aprendizaje y para la participación de todos tus alumnos. Para generar ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todos los alumnos, los docentes debemos manejar un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes para construir el espacio ideal en el que se buscará el máximo logro de los aprendizajes, el cual será un espacio en el que se tomen en cuenta las características del grupo a su cargo, gustos, intereses, valores, inquietudes, conociendo también su contexto familiar, social y económico para el diseño de estrategias didácticas en las que se involucre, ahí me faltó, ahí estaban todos los principios pedagógicos que marca el Plan de Aprendizajes Claves 2017, así como los contenidos y sus tratamientos, recomendaciones didácticas, propósitos, estándares curriculares, enfoques de las diferentes asignaturas, la evaluación formativa, tanto sus técnicas como instrumentos. Además considero... Permíteme, déjale mano ahí. Sí. Además, considero que este ambiente debe estar libre de discriminación y violencia, donde haya cultura y educación para la paz, seguro, inclusivo, en donde todos tengan las mismas oportunidades para aprender, equitativo, donde se respete la diversidad y se aproveche esta en el aprendizaje, donde se utilice el tiempo y el espacio escolar de manera efectiva, donde se tomen en cuenta los saberes previos de los alumnos y donde se dé importancia al aprendizaje informal y donde se dé la importancia al aprendizaje situado. Ahí a lo mejor también poquita concordancia ayuda. Sí. A pesar de conocer todas las características para crear un ambiente de aprendizaje y participación favorable, algunas veces en mi práctica he pasado por alto algunos elementos importantes. En mi caso considero debo tener mayor dominio sobre cómo manejar y enfrentar las barreras para el aprendizaje y la participación, ya que me limito a lo que el equipo de USAER me brinda de información, pero procuraré informarme más al respecto de los diferentes casos que me puedan presentar para manejarlos de mejor manera y así poder brindar una atención de excelencia. En pocas palabras, los ambientes de aprendizaje son un punto clave para lograr potenciar en los alumnos el máximo logro de los aprendizajes y es responsabilidad
del maestro generarlos. Sería eso, maestra. Muy bien, gracias. Hace ratito preguntaban, ¿verdad? De si habría que situarnos en lo que hemos estado haciendo ahora en la pandemia. Entonces, yo pensé, me situé pues en lo que siempre he hecho pues como docente, como que dije, bueno, la pandemia fue un inter, entonces yo no describí lo que hago en este contexto virtual. Yo me situé en lo que yo estaba haciendo, o en lo que había estado haciendo desde antes de que sucediera todo esto, en el espacio físico que tuve y he tenido con los niños siempre, ¿no? Ahí ya revisando un poquito más me doy cuenta que hubo algunos errores de concordancia, me faltó algún punto por ahí o alguna coma. Entonces, bueno, son los primeros intentos y como le mencionaba al principio, pues lo más difícil es empezar. Veo también, ahí revisando ya mi texto, que a lo mejor fue mucha argumentación y poca descripción de cómo lo hago yo en mi grupo. Ya en el segundo texto que le mandé, maestra, nada más que pues ya se lo mandé muy noche, ahí sí ya me di cuenta que tenía que meter un poquito más de lo que yo hago con los niños. Y considero también no quedarnos en el nivel de solamente mencionar o describir, sino que pues también reconocer que tenemos errores, que hay algunas debilidades, pero no por eso quiere decir que no esté convencida de que el ambiente para el aprendizaje es importante, ¿verdad? O sea, sí decir, bueno, cometí, porque no creo que todos seamos, o estemos haciendo todo tal cual dice la nueva escuela mexicana o como lo mencionan los 14 principios pedagógicos. O sea, sí reconocer, sí tengo esta debilidad, por ejemplo, yo digo, yo me atengo a lo que me diga el equipo de USAER, pero sí como maestro y ya como lo maneja la nueva escuela mexicana, yo como maestro tengo la responsabilidad de mi propio crecimiento profesional. Entonces, ¿qué tengo que hacer si tengo un alumno con espina bífida, por ejemplo, que sí me ha tocado niños así? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué características o cómo debo hacer esos ajustes razonables para poder hacer que el niño tenga a su disposición el currículo también, ¿verdad? Y sí al final como que otra vez en la conclusión cerrar diciendo de que no porque yo no lo haga o no lo esté haciendo todo al 100%, deja de ser importante. Entonces, sí veo eso en mi texto, algunos puntos que tengo que mejorar. Hoy lo voy a redactar de nuevo en esas partecitas que detecté y se lo vuelvo a mandar, maestra. Y excelente lo que acaba de hacer la maestra, fíjense, ella hace la lectura, ella sola hace un proceso de autoevaluación, que de hecho ya tengo el otro texto que ya también pero ya fue anoche y yo dije, ya mañana lo reviso, lo leo. Pero eso es lo importante, cómo puedes tú misma hacer un ejercicio de autorreflexión y autoanálisis de lo que estás escribiendo, de tu propio documento. O sea, si se fijan, ¿por qué es la importancia de esta actividad? Porque escribimos y luego lo lee un externo, ve su interpretación o hace algunas sugerencias, pero luego es importante que yo lo vuelva a leer para luego identificar yo mismo. Incluso yo marqué aquí la palabra dónde porque es la que repites como mucho más seguida, pues también de ahí vos vas viendo porque a lo mejor puede ser una palabra que sea necesaria para el texto, pero puede ser que no, que sea solamente una muletilla. Sí, entonces desde aquí la maestra nos está dando, es un proceso muy, muy puntual porque ella misma hace una autorreflexión de lo que escribió y ahorita tenemos el tiempo para hacerlo. Gracias, maestra Cari. A ver, maestros, ya la maestra nos leyó y nos dio, como que le dijo al maestro, ya no me diga nada, ya sé dónde le tengo que acomodar. Pero más allá de eso, maestra Cari, gracias. ¿Alguien más, chicos, que de este texto, que ya la maestra Cari nos compartió y ya nos dio ella misma su propia reflexión, ¿qué podemos identificar? En base a lo que nos decía el maestro Ricardo, vemos ahí esa premisa, esa argumentación o esa explicación en la conclusión, y en qué nivel lo manejó la maestra. ¿Fue una narración, una descripción o realmente nos fue llevando a la explicación? Ya la maestra Cari tiene claro muchas cosas y eso es lo importante, que puedas tenerlo porque lo vas a conformar de una manera más precisa. Yo siento que fue como una descripción. Maestra, no te escuchamos mucho, bueno, yo no te escucho tanto, ¿me podrías volver a decir? ¿Sí se escucha? Ya. Sí. Ok. Bueno, yo creo que fue como una descripción
No tanto una mención, sino una Una descripción. descripción, ok. Que estaría un poquito, le faltaría un poquito para llegar a eso, a explicar lo que nos está, o sea, que siga una explicación, qué es lo que nos estaban pidiendo, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, porque de hecho si hacemos la pregunta como la hizo el profe ahorita, Ricardo, ¿dónde explica ella la manera en que genera? No la encontré, la respuesta. Maestra Cari, hablando de, pues ya vi que tú eres muy autorreflexiva, es lo que dice la maestra en tu propio texto, ¿dónde vendría la explicación? Y eso es Pues muy ya, importante. ya muy abajo, maestra, ya. Por eso les decía ahorita, viendo ya así el texto, el primer texto, pues sí se me fue la mayor parte en mencionar qué dicen los documentos de los ambientes de aprendizaje, ¿verdad? Pero ya muy al final, ahí fue donde ya, bueno, describí una debilidad en el tercer párrafo, y mencioné muy poco de cómo lo hice yo. Pero le digo, en el otro documento que le envié más tarde, ahí sí ya compuse un poquito más eso. No sé, yo creo que ya no va a haber tiempo para analizar ese otro texto, pero sí tiene razón la compañera, me quedé en ese nivel de solamente explicar. Mencionar. Eso. Ujú. ¿Qué te parece, maestra? Bueno, aquí tenía ya abrí el otro, pero bueno, ya sería, no había tiempo, pero ¿qué te parece si tomamos como un acuerdo que mañana revisemos este mismo, el que tú ya ajustaste, o si le vas a hacer ajustes a este mismo, Sí. para tener este referente y ver cómo el cambio que se da y cómo llevas a que se identifique realmente dónde explicas la manera en que generas ambientes de aprendizaje, ¿te parece? Sí, maestra, claro. Porque yo llevo, de hecho, te les digo, si tengo aquí el otro texto, que te lo abrí también, pero igual, ese otro texto que me enviaste ayer, puedo asegurarte que con lo que viste ahorita va a ser otro texto ya completamente formulado. Y eso es lo que se trata, eso es lo importante. Y, sí, y muy por bien. ejemplo, me fijé que me tardó mucho, maestra, me tardó mucho para ir hilando las ideas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es este mismo texto, poner el cronómetro y en 10 minutos, pues no sé, soltarme y escribir a ver qué tanto logro hacer en 10 minutos, que es más o menos lo que considero que debemos emplear en cada pregunta. En cada pregunta. Entonces, en 10 minutos tratar de darle, ¿cuánto, profe? ¿4? ¿4 minutos? No, profe. Sí, es que no hablamos como escribimos, ¿eh? Es lo que les iba a decir, pero miren la importancia de la sugerencia de ayer que les hacíamos y que la retomó el maestro Ricardo de grabarse, porque ahorita al momento de que te escuchamos, maestra Cari, en tus palabras tendrías estructurado el texto así tal cual, porque ahí estabas hablando del argumento, estabas diciendo la explicación, estabas dando la respuesta de manera verbal. Entonces, si te grabas, claro que luego nos extendemos cuando hablamos mucho, pero ahí tenías las ideas muy claras. Por eso la importancia de grabarse. Y luego ya dices, ok, recupero esto para el texto. Pero sí, chicos, maestros, esto que está haciendo que estamos haciendo aquí y aprovechando, no creo que nada más la maestra Cari tenga la capacidad de hacer una autorreflexión de su texto, pero sí es buena ya la estrategia de las preguntas que tengamos hoy, nos pongamos un cronómetro. Primero, en cuánto se tardan y si vayamos viendo. Yo les decía desde ayer, tenemos 2 factores, contestar de manera acertada y argumentada, pero también el factor tiempo. Se fijan, ahorita tenemos ya casi la sesión en revisar o leer 2 textos, tenemos el tiempo para revisar, para ir analizando, para ir identificando, pero esto que estamos haciendo aquí, tenemos que desarrollar la habilidad de hacerlo en ¿cuántos minutos, maestro Ricardo? Por pregunta, 4 minutos. Entonces, yo he pensado que 10. Yo he pensado que 10 minutos, porque son 3 horas, ¿no, profe? Sí, pero ahorita, por ejemplo, en 2 minutos nos explicó todo su texto. De manera... Ustedes se le hicieron 10. Eso es otra cosa. Pero porque ya tenía las ideas, pero por ejemplo, así que me pongan un planteamiento X, yo, pues imagínense de aquí a que junte todas las ideas. Bueno, por eso estoy tratando de tener, mira, 100 hojitas, hice pues, palabras claves por dominio, nada más tengo del 3 que vimos ayer, ambientes del aprendizaje, y de del dominio 1, que lo estoy sacando ahorita. Entonces ya, con estas palabras claves, pues darle sentido al texto y luego mencionar lo de mi práctica docente, entonces no está tan fácil, por eso yo estaba pensando y dije, pues 10 minutos más o menos, ¿verdad? No, pero ustedes consideran, lo importante es de que se encuadren en los caracteres que nos piden, 720, 2000.
y ya vayan considerando los tiempos. Y otra cosa que voy a tomar como a partir de tu ejercicio, maestra, que es un muy buen ejercicio que desde que iniciamos manejabas. Estuve haciendo la lectura, el marco normativo y luego me fui a revisar qué sé y empiezo a escribir. Pero te pasó algo que tú misma acabas de identificar. Te fuiste mucho a todo lo que dicen los documentos y está bien, pero tendrías que hacerlo de manera, todo lo que dicen los documentos, no hay que plasmarlo todo, sino que todo lo que dicen los documenmentos tiene que trasladarlo a lo que tú haces. ¿O cómo Y lo estoy entonces de haciendo? ahí ya reescribir, explicarlo, porque si se te fue tiempo en tratar de todo, querías encajonar todo lo que leíste y acomodarlo de tal manera. Pero recuerden, lo que estamos leyendo es lo que nos va a dar elementos para construir el texto. No necesariamente tendremos que hacerlo mención de todo, sino simplemente toda la información que me da el texto, lo que tengo del dominio, me va a permitir hacer un texto en base a lo que estoy haciendo, para poder explicar cómo le hago yo para generar esos ambientes de aprendizaje. Y el texto me va a decir, ok, es que tus ambientes de aprendizaje tienen que generarse en esta línea. Es como para que me dé el camino y no empezar a escribir lo que a mí se me ocurre, hablando del método de la ocurrencia, sino decir, ok, de lo que hago, cómo está pegado a lo que me dicen los documentos normativos, a lo que me dice la bibliografía, pero no necesariamente que lo plasme todo. Y entonces como que era tanta la información que querías acomodarla, y está muy bien el texto, está muy bien, pero te tendría que dar, tendrías que extender. Era un borrador, maestra, ¿eh? Era un borrador. Ah, claro, no, El todos estos son primer borradores. Todos son borradores. Sí, pero todo le va a dar la No, habilidad. ahora lo mejoro y mañana se los presento a ver qué Sí, tal. no, y tampoco es que sea como estrés. Todo esto nos va a dar la habilidad para poder construir un texto de 700 caracteres a 2000 en 4, dijo maestro Ricardo, en 4, en 5 o en 10 minutos. Aquí estamos teniendo el tiempo para desmenuzar, para ampliarnos, para llegar con la capacidad de poder resolverlo o escribir en esos minutos. Otra parte que nos permite ver es que hay que leer, pero hay que estar relajados y ver la pregunta muy bien y rápido mentalmente empezar a ver hacia dónde quieren que vaya y escribir la parte de lo que me están solicitando. ¿Cómo les quisiera decir? O sea, la parte, la información teórica me va a servir mucho para escribir, para argumentar, pero no me tengo que preocupar por querer plasmar todo ahí tal cual viene de manera teórica, sino simplemente que me dé elementos para utilizar esas palabras clave y ir redactando o escribiendo enunciados. ¿Sí? No es lo que sepas, es lo que haces con todo ese conocimiento. Con todo lo que... Porque eso es lo que se tiene que evidenciar ahí. No todo el conocimiento que tienes, sino cómo lo estás utilizando para trabajar esa pregunta. ¿Sí, adelante, maestra? Le comentaba que a lo mejor el evaluador va a decir, pues sí conoces los documentos, pero ¿cómo le haces? Pero ¿cómo lo haces? Y la premisa ahí decía, explica la manera que generas el ambiente favorable. Entonces me perdí, si se fijan, pues nunca mencioné cómo lo generaba, o muy poco. Acá nada más dije que hablé algo de las barreras para el aprendizaje como una debilidad, ¿verdad? Pero sí me faltó. Entonces ya hoy lo compongo y ya mañana, si me dan oportunidad, se los presento diferente. Claro que sí, maestra. Y aparte este ejercicio es para todos, ¿eh? Vamos a ver nuestros textos, más allá de las sugerencias que yo hice, vuélvalos a leer y digan, a ver, ¿dónde explico? Si se fijan también, yo creo que les mandé subrayado con colores. Entonces también ahora ustedes hagan el ejercicio, ahora sean autoevaluadores de su texto y digan, a ver, ¿dónde de lo que escribí explico lo que me preguntaron? ¿O dónde de lo que escribí puse un ejemplo según la pregunta? Eso es lo importante, empezarlo a ver. Y volveríamos al ejercicio que hemos hecho para el examen de conocimientos, donde desde la pregunta identificamos qué quieren que haga. Y entonces aquí señalo, decía ayer, ¿qué quieren? Quieren que les explique de cómo, en este caso, cómo genero ambientes de aprendizaje. Y claro, para darle ese contexto de un texto argumentativo, pues manejo mi premisa. Y ahí en la premisa voy a manejar la importancia de los ambientes de aprendizaje dentro del aula, pero luego ya me voy a ir, es como mi introducción para que me dé pie de explicar cómo lo hago yo. O sea, ya sé lo que es lo importante, pero les voy a explicar cómo lo hago. Entonces, otro tip es de las preguntas, identificar esa palabra, ese verbo, esa que me implica la acción, para poder centrarme desde el momento que planteé mi premisa. ¿Sí? ¿Alguien más, chicos? Ah, caray, ya se nos fue casi la hora, Ricardo. Y tenemos hasta una actividad de gimnasia cerebral y no sé, café literario y demás. Maestra, sí.
Por ejemplo, aquí leyendo, ¿es bueno poner mi debilidad también? ¿Es bueno o no es favorable poner en qué me falta? O sea, si está bien escribirlo, si tengo debilidad, si me falta, si esto. Es bueno, pues desde el momento que lo estoy hablando, que es un ejercicio de autoevaluación, Ujú. pero, bueno, no hablando de bueno o malo, si es un ejercicio de autoevaluación y de autorreflexión, tengo que reconocer mis fortalezas y mis áreas de oportunidad, pero sí, como ya entiendo a la maestra, como no me vaya a meter piedrita yo solo, pues mejor vamos a Sí. trabajar desde mis fortalezas. Sí, y si Ok. pongo debilidades, hacerlas mínimas, o sea, nada más a poner un referente, pero mejor vamos a partir de nuestras fortalezas para que no se preste a que yo mismo me esté debilitando. Es como les decía yo, considero que, o creo que lo que hago, pues desde ahí ya estoy Ujú. diciendo, no me creas nada, ¿verdad? Entonces, sí, Sí, vamos a tratar de construirlo desde las fortalezas. Como ejercicio de autorreflexión, de autoanálisis para crecimiento profesional, está excelente. Para la cuestión del examen, vámonos a hablar, a ándale. enfocarnos en nuestras Sí, fortalezas. yo me basaba al momento de la valoración. Sí, vámonos a las Digo, yo me fortalezas. puedo, como dice usted, o sea, meter, parece que en problemas, al momento de que yo estoy poniendo misma que tengo esa debilidad, ¿verdad? Que me Digo, a lo mejor falta. tengo la debilidad, pero la he subsanado, o sea, o Ujú. tenía esta debilidad, o se me complicaba realizar este tipo de actividades, pero se he subsanado a través de la investigación y de fortalecer. Ah, ok. Me van a echar porras, chicos, de Sí, manera porque argumental. a lo mejor sí la menciona, pero no dice qué ha hecho, o qué está haciendo, o que está convencido de que la debe de cambiar. Pues a lo mejor ahí es donde sí se metería en problemas, ¿verdad? Porque yo pensé, dije, pues yo sí voy a poner porque, que al cabo sí es cierto que no lo estoy haciendo todo al 100%, ¿ah? Entonces, Pero acuérdense que estamos hablando en el deber ser, siempre se los hemos manejado. Exactamente. Y la Ajá. pregunta es, dice, se explica la manera en que genero ambientes. Tengo que hablar de los que generé. Ahora a distancia o en presencia, pues si no generé muchos, nada más que 2 veces estuve como que en un ambiente, en una situación donde todo fue muy propicio, pues hablo de esa, porque me está diciendo que explique de qué manera generé esos espacios de aprendizaje. No me pregunta si he sido sistemático en generar espacios de aprendizaje, nada más dice de qué manera los ha generado. Entonces hablemos de nuestras fortalezas. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Maestra Lupita, Y adelante. por ejemplo, ahí ahorita que dice la maestra, me quedé también yo pensando en mi texto, o sea, ¿lo debemos adaptar a la situación actual o sea, yo me basé al deber ser y al saber, entonces yo dije, la manera en que se genera cuando tenemos las condiciones óptimas, por decirlo así, esto de la pandemia pues fue una pausa. Entonces, al momento de explicar yo mi práctica docente dentro de sí, por ejemplo, argumento, contexto, lo teórico, pero tengo que conjuntarlo obviamente con lo que yo estoy haciendo, o sea, lo sabes, pero ¿cómo lo haces? Entonces, al momento de yo poner esa parte de cómo lo llevo a cabo, de cómo lo genero, de qué es lo que estoy haciendo, ¿es de la práctica actual o si está bien dejarlo así en lo que se supone debiera ser o en lo que normalmente sucede? Es que, maestro Ricardo, te estoy Sí, viendo puede como... ser en los dos, maestra. Sí, Está muy bien en los dos, porque no nos pide si es ahora o si es después, si es exacto. el AC o DC, Ese no, ¿verdad? Antes del COVID y después del COVID. No nos dice, nos maneja que explique cómo generar ambientes de aprendizaje, ¿sí? Favorables. hasta ahí. Pero lo importante de esto es también dar evidencia de que nosotros conocemos la situación, sabemos cómo estamos trabajando y qué es lo que estamos haciendo ahora con esta nueva normalidad, en este ambiente híbrido, en este ambiente en el que no es ni presencial y no es ni completamente en línea, pero sí demostrarle a la persona o al evaluador que nosotros estamos al día y que conocemos lo que estamos haciendo. De preferencia, yo desde mi punto de vista, es contextualizarlo a la situación actual, porque es lo que estamos viviendo. Si ustedes lo hacen desde un momento antes de esta nueva normalidad, excelente, siempre y cuando respeten los puntos. Pero yo me iría más con lo actual.
Exacto, no lo precisa como dice el maestro Ricardo, pero a final de cuentas es lo que tenemos ahorita vivido y es lo que nos daría elementos y sobre todo que estos textos vayan construidos que en estos términos que vamos manejando, porque no lo precisa. ¿Alguien más, maestros? Miren, ya se nos fue. Gracias, maestra Cari, por compartirnos. La maestra Nada, Cristi maestra. a la nos orden. hablaba también ahí en el chat, nos pone algunas unas palabras clave que identifica en el dominio 2, que son lo de inclusión, equidad y excelencia. Este tipo de ejercicio, independientemente de que lo sigamos compartiendo, no es importante que lo realicen, sobre todo porque recuerden que estamos desarrollando habilidades para el día que vamos a ir al examen, ¿sí? Se nos fue el tiempo, chicos, ¿sí se ve la presentación? Sí. Ok, entonces ahorita quería que iniciáramos con las preguntas aquí a recuperar el ejercicio, como lo hicimos ayer, pero pues ya no nos dio tiempo de hacerlo aquí, pero nos lo vamos a llevar de tarea, haremos lo mismo, no se nos va acumulando, no tenemos que tener más habilidad para ir contestando más las preguntas. Entonces aquí tengo 2 preguntas que vamos a responder según la función. Este es de otro dominio, luego ya cuando lo revisen identifican a cuál corresponde. Y uno es para que quien es director, pues tendría que responder la primera pregunta de explica cómo se trabaja en el Consejo Técnico de Zona. Quienes son docentes tendrían que responder, explica cómo se trabaja en el Consejo Técnico de Escuela y cómo se integra al colectivo docente. Sí, entonces son 2, pero uno va para la función directiva y otro va ahorita les voy a mandar la presentación o toman captura de las preguntas. Serían 2. Esta es una nada más, pero nada más que para 2 figuras. Y la siguiente es, explica por qué es importante la participación de las familias en la labor educativa de la escuela, ¿sí? Aquí la indicación es que hagamos nuevamente lo mismo, recuperemos las preguntas de qué quieren que conteste, recuerden identificar la acción que es explicar y sobre qué factores quiere que explique. Y identificar qué sé y lo que quieren que responda, qué sé, y empezar a ver dónde me puedo documentar, que pues aquí prácticamente en la primera es verlo en relación al consejo técnico, lineamientos de consejo técnico y toda esta parte de que regula lo que es la sesión de consejo técnico. Y a partir de los elementos que consideramos en la sesión de ayer y lo que hemos revisado hoy, construimos estas preguntas. Igual me las envían, bueno, les puse que hasta las 2 de la tarde, pero yo sé que a algunos se les complicó y me los mandaron después, no hay problema, luego los voy leyendo. Aquí el criterio es que ahora traten de hacerlo en el menor tiempo posible de que lo hicieron ayer, ¿sí? Pues es el tiempo para leer, para documentarse, pero ese tiempo de la lectura no